Alguien te dio un consejo sobre pendientes hace años. Tal vez fue una amiga, una vendedora o una revista. Los pendientes grandes llenan la cara. Los pendientes largos alargan el cuello. Los pendientes llamativos dan vida al look. Y quizá los seguiste durante años. Pero entonces viste una foto tuya y algo no cuadraba. El pendiente llegaba antes que tus ojos. La cara parecía más pesada. O simplemente sentías que el conjunto estaba bien, pero tú desaparecías dentro de él. No era tu cara, era la proporción. Hoy vamos a revisar 6 errores de pendientes que afectan especialmente a las mujeres bajitas mayores de 60. Y el número 1 es una comprobación de 30 segundos que reúne los otros 5 y te dice, sin reglas complicadas, si un pendiente está trabajando para tu cara o contra ella. Pero antes necesitas una idea muy simple. Un pendiente correcto enmarca, uno incorrecto compite. Cuando enmarca, la mirada llega primero a tus ojos. Cuando compite, la mirada se queda en el pendiente. Y eso es exactamente lo que vamos a comprobar. Error 6. La escala que aplasta la cara. Empieza por el tamaño. No por el estilo, ni por el precio, ni por si está de moda. Mira cuánto espacio ocupa el pendiente al lado de tu cara. En una cara más ancha, un pendiente grande puede funcionar como un acento. Hay más superficie alrededor y el ojo lo absorbe dentro del conjunto. En una cara más estrecha y compacta, ese mismo pendiente ocupa una proporción mucho mayor. Deja de acompañar y empieza a dominar. Haz esta prueba esta noche. Ponte uno de tus pendientes grandes y aléjate 1 metro del espejo. No mires el pendiente de cerca. Mira tu cara completa. ¿Qué ves primero? Si tus ojos llegan al pendiente antes que a tu propia mirada, la escala ya te está diciendo algo. Hay otra prueba todavía más rápida. Coloca un dedo entre el pendiente y tu mejilla. Si el pendiente es claramente más ancho que ese dedo y además ocupa buena parte del lateral de tu cara, probablemente está pidiendo demasiado protagonismo. Eso no significa que sea feo. Significa que su tamaño está ganando una competición que tú no querías iniciar. Piensa en 2 fotos de la misma mujer. En una lleva un pendiente enorme, brillante, precioso. En la otra lleva una versión mediana del mismo estilo. En la primera recuerdas el pendiente. En la segunda recuerdas su cara. Ese es el objetivo. Y aquí está la regla que quiero que te lleves. El pendiente correcto no tiene que demostrar que existe. Tiene que hacer que tú seas más visible. Pero incluso una escala perfecta puede fallar si el pendiente termina demasiado abajo. Y ese segundo error dirige la mirada justo hacia la zona que muchas mujeres intentan suavizar. Error 5. La caída que baja la mirada. Ponte ahora un pendiente largo, uno que llega cerca de la mandíbula o del cuello. Mírate de frente y observa el recorrido de tus propios ojos. Un pendiente largo crea una línea. La vista empieza en el lóbulo y sigue esa línea hasta el punto donde termina. Si termina junto a la mandíbula, ahí se detiene. Si termina cerca del cuello, ahí va la atención. Y después de los 60, la mandíbula y el cuello suelen ser zonas donde las líneas se han suavizado. No hay nada malo en ello. Pero si tu intención era llevar la atención hacia tus ojos, un pendiente que termina abajo puede estar haciendo exactamente lo contrario. Aquí está la diferencia importante. Largo no siempre significa malo. Una gota estrecha, ligera y afinada hacia abajo puede crear movimiento sin quedarse visualmente pegada a la mandíbula. Un aro grande o una forma ancha que termina justo a la altura del mentón puede enmarcar esa zona y convertirla en el destino de la mirada. Haz la prueba con 2 pendientes, uno largo y ancho, otro más corto o más estrecho. No preguntes cuál te gusta más. Pregunta cuál hace que veas tus ojos primero. Esa pregunta cambia todo. Y ahora viene algo que muchas mujeres no descubren hasta ver una fotografía tomada por otra persona. El pendiente puede ser de la escala correcta y de la longitud correcta, pero un solo color puede robar toda la atención. Y aquí quiero que hagas algo que cambia mucho la forma de verlo. Coge el móvil y hazte una foto de frente con ese pendiente largo. Después cambia únicamente el pendiente por uno más corto y repite la foto con la misma luz, la misma postura y la misma expresión.
No compares los pendientes, compara tu cara. En una de las dos imágenes, probablemente la mirada se quedará más tiempo alrededor de tus ojos y tus pómulos. En la otra, bajará antes hacia la mandíbula. La fotografía lo revela mejor que el espejo, porque en el espejo ya sabes qué pendiente llevas. En una foto ves la impresión completa. Y guarda esa idea, porque dentro de un momento vamos a hacer algo parecido con el color. Ahí descubrirás que un pendiente puede tener el tamaño perfecto y aún así robarte el protagonismo en menos de un segundo. Error fort. El color que compite con tus ojos. Piensa en el último pendiente de color intenso que compraste. Rojo vivo, azul eléctrico, verde esmeralda, turquesa brillante. Ahora imagina ese color a pocos centímetros de tus ojos. La mirada humana busca contraste. Es automático. Si el elemento con más contraste cerca de tu cara es el pendiente, los ojos llegan allí primero. Y eso importa porque tus ojos son probablemente el elemento más expresivo de toda tu cara. Llevan tu personalidad, tu energía y tu presencia. Un accesorio que los obliga a competir está haciendo demasiado trabajo. La solución no es abandonar el color. Es hacer que el color tenga una relación con tu cara. Los metales neutros suelen hacerlo muy bien porque reflejan luz sin crear un bloque de color separado. El oro puede aportar calidez. La plata puede integrarse con cabellos grises o plateados. Los tonos suaves pueden repetir matices de la piel, del cabello o incluso del color de tus ojos sin convertirse en el único punto que ves. Haz esta comparación junto a una ventana. Ponte un pendiente de color intenso. Después cambia a uno metálico o a un tono más suave. Mira solo tus ojos. ¿En cuál de los dos parecen llegar antes? Ese es el pendiente que está colaborando. Si tienes el cabello blanco o plateado, prueba tanto tonos fríos como cálidos. La plata puede integrarse mucho con el cabello. El oro, el cobre o el bronce pueden añadir contraste cálido sin convertirse necesariamente en ruido. Tu espejo te dirá qué opción ilumina tu cara y cuál desaparece demasiado. Escala, caída y color. 3 errores. Y este es el punto donde muchas listas empiezan a repetirse. Pero lo que viene ahora es diferente, porque no tiene que ver con cuánto mide el pendiente ni con su color. Tiene que ver con la dirección que dibuja alrededor de tu cara. Haz esta prueba antes de seguir. Mira una foto tuya con aros grandes. No mires los aros. Mira cuánto ancho añaden a cada lado de tu cara. Ese es el siguiente error. Error 3. La forma que añade anchura. Un aro grande no solo cuelga hacia abajo, también ocupa espacio hacia los lados. Y ese espacio cuenta. En una cara ancha, una curva grande puede sentirse como un marco. En una cara más estrecha, esa misma curva puede ampliar visualmente los laterales y hacer que el accesorio parezca más grande que la cara que intenta acompañar. Lo mismo ocurre con ciertas formas geométricas. Un cuadrado grande, un rectángulo horizontal, una pieza ancha que se extiende hacia afuera puede añadir anchura justo a la altura de los pómulos o la mandíbula. En cambio, una forma más vertical suele ocupar menos espacio lateral. Una gota fina, un óvalo estrecho, un rectángulo vertical, una pieza que tiene presencia sin expandirse demasiado hacia los lados. No se trata de prohibir los aros. Se trata de elegir el aro que no llegue antes que tú. Prueba una grande y luego una mediano. Da 2 pasos atrás. Si con el mediano tu cara parece más abierta y tus ojos más presentes, no has perdido estilo. Has recuperado proporción. Y hay otro detalle que merece atención, el cabello. Un pendiente ancho junto a un peinado con volumen lateral puede duplicar visualmente esa anchura. El mismo pendiente con el cabello más recogido puede comportarse de otra manera. Por eso nunca evalúes un pendiente aislado sobre una mesa. Evalúalo con tu cara, tu cabello y la ropa que vas a llevar. Hasta aquí todo lo que hemos visto puede comprobarse en segundos. El siguiente error no. Este trabaja lentamente, durante horas, durante años, y puede cambiar físicamente la forma en que el pendiente se asienta en tu oreja. Hay una escena muy sencilla que explica por qué esto importa.
Imagina a una mujer con el cabello plateado, una blusa clara y un maquillaje suave. Lleva unos aros enormes. Desde varios metros, los aros crean dos círculos que ocupan casi tanto espacio visual como sus mejillas. Cuando cambia a unos aros medianos, no parece menos arreglada. De repente aparecen sus ojos, su sonrisa y la forma de su rostro. Eso es proporción, no quitar personalidad, sino decidir qué elemento merece llegar primero. Y esta diferencia se vuelve todavía más importante con el siguiente error, porque el peso puede hacer que un pendiente que hoy parece elegante cambie lentamente la forma en que se apoya sobre tu oreja. Error 2. El peso que tira del lóbulo. Coge tu pendiente favorito y sosténlo entre dos dedos durante 10 segundos. ¿Notas claramente su peso? Si tú lo notas entre los dedos, tu lóbulo también lo nota cuando lo lleva durante horas. El lóbulo es tejido blando. No tiene un músculo que lo mantenga firme contra una carga constante. Con los años, un pendiente pesado puede contribuir a que el agujero se alargue y el lóbulo descienda. Y aquí aparece una paradoja. Muchas mujeres eligen un pendiente grande para dar presencia al rostro. Pero si ese pendiente pesa demasiado, con el tiempo puede crear una caída permanente que termina llevando todavía más la mirada hacia abajo. Por eso el peso merece la misma atención que el tamaño. La solución no exige abandonar el estilo que te gusta. Busca versiones huecas, metales ligeros, resinas o diseños que visualmente tengan presencia pero pesan mucho menos. Haz una comparación en la mano. Dos pendientes del mismo tamaño pueden sentirse completamente distintos. Y si un par te encanta pero pesa demasiado, úsalo durante periodos cortos en lugar de convertirlo en tu pendiente de todo el día. También puedes observar el lóbulo al final de una jornada. Si está rojo, sensible o claramente tirado hacia abajo, el pendiente ya te está dando una información que no necesitas ignorar. Este es el error silencioso porque no siempre se ve el primer día. Pero ahora llegamos al número 1. No necesitas una regla de tamaño. No necesitas memorizar formas. No necesitas saber teoría del color. Solo necesitas 30 segundos frente al espejo. Error 1. La comprobación de la cara primero. Ponte los pendientes que pensabas llevar mañana. Aléjate del espejo. No mires el pendiente. Mira tu cara completa como si vieras a otra mujer entrar en una habitación. Y hazte una sola pregunta. ¿A dónde va mi mirada primero? Si va a tus ojos, el pendiente está haciendo su trabajo. Está enmarcando. Si va primero el pendiente, algo está compitiendo. Puede ser demasiado grande. Puede caer demasiado. Puede ser el color. Puede ser una forma demasiado ancha. Puede ser un pendiente pesado que tira del lóbulo. No necesitas corregir las 5 cosas. Cambia una. Si el pendiente es enorme, prueba la versión mediana. Si termina junto a la mandíbula, prueba una más corta. Si el color grita, cambia a un metal o a un tono más conectado con tu cara. Si el aro añade demasiado ancho, prueba una forma más vertical. Si pesa, busca una versión ligera. Después vuelve a mirar. ¿Llegan tus ojos primero ahora? Eso es todo. Y esta comprobación funciona porque no intenta obligarte a recordar reglas mientras te arreglas. Condensa toda la teoría en una reacción visual que tu propio cerebro ya está teniendo. Lo importante es hacerlo desde cierta distancia. De cerca ves tierras, piedras, textura y acabado. Desde lejos ves jerarquía. Ves qué elemento manda. Y quiero que observes una cosa más. No sonrías deliberadamente ni te pongas en pose. Relaja la cara. Mírate como te vería alguien durante una conversación normal. Si incluso con la expresión relajada tus ojos siguen siendo el primer punto al que llegas, has encontrado un pendiente que trabaja contigo. Si tienes que apartar mentalmente el accesorio para poder verte, el pendiente está trabajando demasiado. Esa es la diferencia entre un pendiente que simplemente es bonito y uno que es bonito en ti. Extra. Convierte la comprobación en un hábito. No añadas otra rutina complicada a tu mañana. Hazlo en el momento que ya existe. Pendientes puestos. Pelo terminado. Un paso atrás. ¿Qué veo primero?
3 o 4 veces son suficientes para empezar a entrenar el ojo. Después lo notarás también en una tienda. Antes de pensar qué bonito, empezarás a pensar qué hace junto a mi cara. Y esa es una pregunta mucho más útil. Conclusiones. El consejo que recibiste hace años no tenía por qué ser malo. Simplemente no estaba hecho para todas las caras. Una cara más compacta necesita proporción, no más ruido. Escala que enmarque. Caída que no arrastre la mirada. Color que colabore con tus ojos. Forma que no añada anchura innecesaria. Peso que respete el lóbulo. Y una comprobación de 30 segundos que lo reúne todo. La próxima vez que cojas un pendiente, no preguntes solamente ¿me gusta? Pregunta ¿me veo a mí primero? Si la respuesta es sí, ya tienes la respuesta. ¿Cuál de estas 6 errores reconociste hoy en tu propio joyero? Cuéntamelo en los comentarios, especialmente si era uno que llevabas años haciendo porque alguien te dijo que era la opción correcta. Y no te pierdas el próximo video, porque vamos a revisar 6 secretos de estilo que pueden hacer que una mujer bajita mayor de 60 se vea más fresca, más proporcionada y más actual sin comprar un guardarropa nuevo.